Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, el tubo de 30 kilogramos se sostiene mediante un sistema de 5 cuerdas. Determine la fuerza necesaria en cada cuerda para lograr el equilibrio. ¿Ya? Si nos damos cuenta, aquí tenemos dos argollas y tenemos varias cuerdas. Y sobre estas colocamos este tubo. Entonces este tubo, como tiene un peso, está generando fuerzas en estas cuerdas, ¿sí? Porque estas están soportando el peso. Y lo que nos pide el problema es determinar qué fuerza soporta la cuerda AH, AE, AB, BC y BD, porque están sufriendo una fuerza justo en este momento y es lo que nosotros debemos determinar. Entonces, para esto nosotros debemos realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, en este caso va a haber una pequeña variante en relación a los otros ejercicios. ¿Por qué? Porque no van a ser un diagrama de cuerpo libre, sino van a ser dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Si nos damos cuenta, eje X, eje Y, eje X, eje Y. En estos diagramas de cuerpo libre, nosotros vamos a identificar primero un punto en la manera de lo que sea posible. Entonces yo debo identificar un punto en el cual actúen todas las fuerzas, pero eso no es posible en este diagrama. ¿Por qué? Porque en el punto A actúan solo 3 fuerzas, en el punto B actúan 3 fuerzas, mientras que en los otros puntos simplemente actúa una fuerza. Entonces, no siempre vamos a necesitar uno, sino vamos a necesitar dos diagramas de cuerpo libre para poder resolver algunos problemas. ¿Sí? No todos, pero sí en estos en particular. Nosotros debemos realizar diagramas de cuerpo libre de tal forma que todas las fuerzas, que todas las cuerdas estén en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, a mí me conviene escoger el punto A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en este punto actúan 3 fuerzas. Y el punto B, porque en este punto también actúan 3 fuerzas. ¿Sí? Entonces, este diagrama de cuerpo libre va a ser para el punto A y este diagrama de cuerpo libre va a ser para el punto B. Entonces, primer paso para dibujar las fuerzas, dibujamos líneas que sean iguales a las cuerdas, ¿sí? En el punto A tenemos una cuerda hacia abajo, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda y hacia arriba. Abajo, derecha, hacia la izquierda y hacia arriba. Y en el punto B tenemos 3 cuerdas también, una hacia la izquierda, otra hacia arriba a la derecha y otra hacia abajo a la derecha. Entonces, a la izquierda, hacia arriba a la derecha y hacia abajo y hacia la derecha. Listo. Ahora que nosotros hemos dibujado estas fuerzas, porque las fuerzas siguen la dirección de las cuerdas, nosotros debemos darle dirección a estas fuerzas, ¿sí? O sea, la flechita. En este caso, ¿cómo hacemos esto? Primero dibujamos siempre el peso. Si en algún problema nos dan el peso, primerito dibujamos el peso, ¿sí? En este caso, el tubo está aquí. Es un peso, entonces me está generando una fuerza siempre hacia abajo. El peso, no importa qué tipo de ejercicio sea, siempre va a ser hacia abajo. Entonces sería la cuerda AH, que en este caso en mi diagrama de cuerpo libre la voy a llamar W. Bueno, más adelante pondremos los nombres, pero bueno, yo sé que esta cuerda AH, porque tiene peso, yo sé que el peso siempre va a ir hacia abajo, listo. Entonces nosotros debemos dibujar el diagrama de cuerpo libre de tal forma que garanticemos el equilibrio. Es decir, si yo me doy cuenta en el eje Y tengo una fuerza hacia abajo, por lo tanto debo tener una fuerza hacia ¿dónde? Hacia arriba. ¿Para qué? Para que estas dos se anulen y se mantenga el equilibrio en el eje Y. Es por eso que esta fuerza necesariamente tiene que irse hacia arriba. Y con esto yo puedo darle dirección hacia arriba. Listo, en el eje Y ya he garantizado el equilibrio. Ahora me voy en el eje X. Yo para garantizar el equilibrio en el eje X veo que una fuerza se va hacia la izquierda, por lo tanto la otra ¿hacia dónde se debe ir? Se debe ir hacia la derecha. Con esto yo garantizo el equilibrio, ¿sí? Y una cosa muy importante, cada cuerda es individual, ¿sí? La tensión que se genera en cada una es muy distinta una de la otra, ¿sí? Entonces, haciendo esa aclaración de ese punto, yo tengo 3 fuerzas que son diferentes. Sin embargo, para mi diagrama de cuerpo libre, tanto para el punto A como para el punto B, estos dos puntos comparten una fuerza, ¿sí? En este caso, el punto A y el punto B comparten esta cuerda que está aquí. Entonces, esta cuerda genera una misma fuerza, no importa en qué punto analice, si analizo en el punto A o en el punto B. Va a generar exactamente la misma fuerza, es decir, la fuerza que está aquí va a ser igual a la que está acá. Pero nosotros cuando vamos a tomar una cuerda,
para dos puntos diferentes, siempre le vamos a invertir. Es decir, si en el punto A yo sé que se va hacia la izquierda y hacia arriba, entonces en el punto B se va a invertir. Es decir, va a ir hacia abajo y hacia la derecha. ¿Sí? Es por eso que yo sé la dirección de esta cuerda, porque este es el punto B y esta cuerda me representa mi tensión AB. Y en este caso, como es la misma cuerda, yo sé que esta es la misma fuerza debido a que es la misma cuerda. Solo es la única fuerza que es igual. El resto de cuerdas son diferentes, ¿sí? Entonces, a partir de esta fuerza que yo conozco, digo muy bien, en el eje Y tengo que garantizar el equilibrio. Si una fuerza va hacia abajo, otra debe ir hacia arriba. Entonces, esta necesariamente tiene que irse hacia arriba. Listo, ya garanticé el equilibrio en el eje Y. Ahora tengo que garantizar el equilibrio en el eje X. Para esto, me fijo las fuerzas que van en el eje X. En este caso, estas dos fuerzas van hacia la derecha. Para que se mantenga en equilibrio en el eje X, una fuerza debe ir hacia la izquierda para garantizar el equilibrio en el eje X. Es por eso que yo sé que esta fuerza va hacia la izquierda. Y es así como se dibujan las direcciones de una fuerza, ¿sí? Y recuerden, si en caso se equivocan, no hay problema. ¿Por qué? En el momento que ustedes calculan los valores, ¿sí? El cálculo matemático les va a decir al final si la respuesta fue correcta o incorrecta. ¿Cómo? Si la respuesta les sale positiva, significa que la dirección que le dieron está bien. Pero si por A o B situación la respuesta le sale negativa, significa simplemente que se equivocaron, que no va hacia arriba y a la izquierda, sino que se va hacia abajo y hacia la derecha. Este es un ejemplo. No lo sé, solo el cálculo me va a decir esto. ¿Listo? Muy bien, ahora que yo tengo las direcciones de las fuerzas, yo debo nombrar estas fuerzas, ¿sí? Para hacer el cálculo. Entonces, en este caso, en el punto A, la cuerda que va hacia abajo, decidí llamarle W, que sería la tensión AH. Aquí tengo la tensión AE, aquí tengo la tensión AB. Y para mi punto B lo mismo. La tensión AB, porque es la misma cuerda, es decir, hablamos de la misma fuerza. La tensión BC y la tensión BD. ¿Sí? Y recuerden, cuando tenemos fuerzas inclinadas, necesariamente debemos darle su dirección. En este caso hay dos formas, ya sea mediante el ángulo, que es el caso que está aquí, o mediante el triángulo pitagórico, que es el triangulito que está acá. Entonces, cuando aquí tengo para el punto A, que es este punto de aquí, tengo la fuerza AB y su ángulo de 60 grados. Entonces, este ángulo de aquí es de 60 grados, ¿sí? Ahora me voy a la otra, ¿sí? Y me van a decir lo siguiente, que la fuerza AB no tiene ángulo aquí. No, pero si recordamos muy bien lo que les di yo en el capítulo 2 de este libro, les enseñé un poquito sobre la regla de la Z, ¿sí? En este caso, si nos damos cuenta que si yo trazo una horizontal, se forma una especie de Z invertida, ¿sí? En el cual ángulos internos son iguales. El ángulo que está aquí es igual al que está acá. Entonces, este ángulo de aquí es igual al que está acá. Si este vale 60, entonces el de acá vale 60 grados, ¿sí? A pesar de que no está acá, yo sé que este ángulo vale 60 grados, porque es una fuerza inclinada, y la otra fuerza inclinada me dan el triángulo pitagórico, que simplemente lo copio acá. Y listo, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Con esto yo puedo comenzar a hacer el cálculo matemático, porque yo debo calcular las tensiones en las cuerdas. Comenzamos con el desarrollo, ¿sí? Para el desarrollo, el primer paso es calcular este peso W, ¿sí? Este peso, yo tengo la masa, y si nosotros recordamos el capítulo 1, el peso que es igual a la masa por la gravedad. La masa está en kilogramos, y como es el kilogramos es el sistema internacional, utilizo la gravedad en unidades del sistema internacional. Multiplico estos dos valores y tengo el peso, que es de 294,3 newton, ¿sí? Como este es el peso y esto me está generando una tensión en esta cuerda, es el valor que me pide el libro. Así que este valor debe ser expresado con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro, y redondeo en el caso de que sea necesario. Entonces yo sé que W es de 294 newtons. Listo, ya tengo una tensión. Ahora vamos con este diagrama de cuerpo libre a aplicar las ecuaciones de equilibrio. En dos dimensiones, ¿cuáles son estas ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces comenzamos con el diagrama 1, ¿sí? Este va a ser nuestro diagrama 1. Hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y esto va a ser igual a 0. Ahora tenemos tensión AB por seno de 60, ¿sí? Recuerden, cuando yo tengo una fuerza inclinada, va a tener dos componentes, X y Y. Y si yo tengo el ángulo,
yo siempre voy a usar las funciones trigonométricas seno y coseno. Seno, ¿cuándo se utiliza? Cuando el lado que yo quiero encontrar se encuentra al frente del ángulo. Como en este caso yo estoy haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, sería este lado. Y con respecto al ángulo de 60 grados se encuentra enfrente, es por eso que utilizo el seno. Y positiva porque se va hacia arriba, menos W, W porque va hacia abajo, es por eso que es negativo. Y la tensión AE es paralela al eje X, es decir, no tiene componentes en el eje Y. Por eso es que solo hay dos fuerzas en el eje Y eso tiene que ser 0. Recuerden, esto de aquí es solo para expresar la respuesta final. Sin embargo, si yo voy a utilizar este valor para más cálculos, siempre lo voy a utilizar con el mayor número de decimales posible, ¿sí? Entonces recuerden que yo ya calculé W, ¿sí? Está acá, justamente acá. Reemplazo el valor de W, despejo mi tensión AB, tengo lo siguiente, resuelvo lo que está acá y yo sé que mi tensión AB es de 339,83 newtons. Esta es una tensión que me pide el libro, así que debo expresarle con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borrar y redondear en el caso de que sea necesario. Así que mi tensión AB final, mejor dicho, la expresión de mi tensión AB va a ser de 340 newtons. ¿Listo? Ahora voy con mi eje X. Hago una sumatoria de fuerzas en el eje X considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas. Solo para el diagrama 1, ¿sí? Entonces en este caso tengo menos tensión AB por coseno de 60 grados, ¿sí? En este caso utilizo coseno porque la componente que yo quiero calcular se encuentra adyacente al ángulo. Es por eso que utilizo la función coseno. Y es negativa porque se va a la izquierda. A esto le sumo otra fuerza en el eje X, que es la tensión AE, y es positiva porque se va a la derecha. Y esto tiene que ser igual a 0. Yo ya sé el valor de mi tensión AB, que está justamente acá. Reemplazo el valor de mi tensión AB, ¿sí? Entonces despejo mi tensión AE, tengo lo siguiente. Resolviéndolo de acá, yo sé que mi tensión AE es de 169,91 newtons, ¿sí? Esta es una tensión que me pide el libro, así que lo expreso con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Y con esto yo sé que mi tensión AE es de 170 newtons, ¿sí? Perfecto, sigamos. Ya terminamos con nuestro diagrama 1, ¿sí? Con nuestro diagrama 1 obtuvimos los siguientes datos que está aquí. Ahora vamos con nuestro diagrama 2, ¿sí? Entonces, en nuestro diagrama 2 vamos a aplicar exactamente las mismas ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, hago una sumatoria de fuerzas en el eje Y considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y todas estas tienen que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio, ¿sí? Entonces, en nuestro diagrama 2 tenemos lo siguiente. Tenemos menos mi tensión AB, ¿sí? La componente que está acá, por seno de 60 grados. Seno, ¿por qué? Porque la componente es en el eje Y y esta se encuentra al frente del ángulo. Es por eso que utilizo seno. Y es negativa porque se va hacia abajo. A esto le sumo, cuando me dan el triángulo pitagórico, yo debo multiplicar a esta fuerza inclinada, que es TBD, multiplicarla por una fracción. En este caso el numerador es la componente que yo quiero calcular, que en este caso sería, aquí hay un error, yo quiero calcular la componente Y, así que es 3 aquí, me equivoqué, aquí es 3, en el cálculo está bien, solo que aquí digité mal, aquí recuerden es 3, ¿ya? Hago esa corrección, aquí es 3, ¿sí? Porque yo estoy calculando la componente en el eje Y, así que en la fracción debe ir la componente que yo calculo sobre la hipotenusa, siempre va a ser sobre la hipotenusa del triángulo pitagórico, que en este caso es 5. El producto de esto va a ser igual a 0. Entonces aquí está corregido, recuerden, es 3, si no es 4, yo me equivoqué, es 3. ¿Listo? Reemplazo el valor de mi tensión AB, que ya saqué de mi diagrama 1, que justamente estaba por acá, ¿sí? Entonces ya reemplacé, este miembro que estaba restando pasa a sumar, y de aquí despejo mi tensión BD, y yo sé que mi tensión BD es de 490,5 newtons, ¿sí? Esto es un valor que me pide el libro, así que lo voy a expresar con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Entonces mi tensión BD es de 490 newtons. Listo, ya tengo mi tensión BD, simplemente me falta la última incógnita que es mi tensión BC. Para esto voy a aplicar mi otra ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X, considerando que las fuerzas que se van hacia la derecha son positivas, debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Tengo menos tensión BC, que es la que está acá, y negativa porque se va a la izquierda, más, recuerden, cuando voy a calcular la componente de una fuerza
inclinada y me da el triángulo pitagórico, a esta fuerza la multiplico por una fracción. En el numerador va la componente que yo quiera calcular. En este caso yo quiero la componente en x, entonces cojo el 4 porque es paralelo al x, sobre 5, siempre sobre la hipotenusa del triángulo pitagórico, que en este caso es 5, tensión BD, y positiva porque se va hacia la derecha, más mi tensión AB, en este caso su dirección está dada mediante un ángulo, así que debo usar la función trigonométrica seno o coseno. En este caso, como yo quiero la componente en el eje X, este lado es adyacente al ángulo. Entonces, cuando el lado es adyacente al ángulo, yo siempre voy a ocupar la función coseno, y es positiva porque se va hacia la derecha. Esto tiene que ser igual a 0. De esto yo conozco tensión BD y la tensión AB, así que reemplazo estos valores y tengo lo siguiente. Y aquí despejo mi tensión BC, que es igual a lo siguiente. Realizo aquí el respectivo producto y luego el producto aquí y el producto acá, y luego hago la suma y tengo el siguiente valor. Y como este es un valor que me pide el libro, lo expreso con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que mi tensión BC es de 562 newtons. Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.